IBECLUE TV trae para ti una alternativa de disfrutar del mensaje de Dios a través de esta plataforma. La Iglesia Bautista Cristo la Única Esperanza quiere darte la bienvenida a este espacio donde podrás ser edificado por medio de la exposición de la palabra de Dios y su alabanza. Acompáñanos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. La Iglesia Bautista Cristo, la Única Esperanza, ubicada en el Coco de la Chorrera, les da la bienvenida a este espacio en el que vamos a aprender más y más acerca de la palabra de Dios. Antes de dar inicio, hermanos, vamos a estar teniendo una oración en gratitud al Señor por todas sus bendiciones. Buen Jesús, te damos las gracias por este día. Gracias por tus bendiciones, Señor, y sobre todo gracias por permitirnos aprender más acerca de tu palabra por medio de este canal en IBECLUE TV. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos y te damos las gracias. Amén. Continuamos, hermanos, y vamos a estar teniendo el resumen de Escuela Dominical del día de hoy. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Y el tema de hoy es: soy salvo porque creo y amo a Jesús. Vamos a estar orando para iniciar este tiempo. Señor y Dios Todopoderoso, en este momento nos presentamos delante de ti pidiéndote sabiduría y dirección del Espíritu Santo para entender tu palabra y interpretarla de acuerdo a tu conocimiento, Señor. Te pedimos que tú nos aclares cualquier duda que tengamos y nos afirmes a lo que ya hemos creído. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer 1 Juan capítulo 5 versículo 1, que dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hemos escuchado a través de los tiempos, en todo el mundo, todas las religiones existentes, dicen creer en un Dios. Algunos inclusive dicen que todos al final se llaman diferentes, pero que es el mismo Dios. Sin embargo, muy pocas religiones reconocen a Jesucristo como el centro de todas las cosas. Entonces, en el día de hoy vamos a revisar con detalle por qué nuestra fe debe estar fundamentada en Jesucristo. Jesús es el nombre espiritual por el que conocemos al Hijo de Dios, y Cristo es el nombre que se utiliza para referirse a que habitó entre nosotros como ser humano, sujeto a todas nuestras debilidades, pero sin pecado, y declara también la obra redentora a través de la cruz, de su muerte y resurrección. En el versículo 1, la parte A dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hay un parámetro para nacer de nuevo. Como le explicó Jesús a Nicodemo, que debíamos nacer de nuevo para ser salvos. Y la única forma para nacer de nuevo es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y confesarlo con nuestra boca. ¿Por qué? Porque esto nos permite reconocer nuestra condición de pecadores y nos permite confesarnos y sincerarnos delante de Dios, aceptando el sacrificio que hizo Jesucristo por nuestra culpa a fin de serle aceptos. Como punto A de la primera parte, podemos decir que Jesús, el Cristo, es el objeto de nuestra fe. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 16, donde Jesús encara a sus discípulos respecto a qué estaban ellos creyendo. Ellos le seguían, pero ¿por qué le seguían? ¿Realmente sabían y entendían quién era Él? Entonces lo primero que hizo Jesús fue evaluar. A ver, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos le contestaron. Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y otros dicen que eres algún profeta. Esta opinión no ha cambiado mucho de lo que actualmente vivimos.
usted agarra y le pregunta a cualquier ciudadano común de cualquier país acerca de Jesús, y probablemente le diga, no, fue un buen maestro, fue un profeta judío, una persona reconocida, muy piadosa, pero difícilmente le dirá que es el Hijo de Dios. Por eso Jesús luego les hace una pregunta directa y les dice, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa misma seguridad debemos tener nosotros los creyentes, sin titubear. Cuando el mundo nos pregunte en qué está fundamentada nuestra fe y nuestra creencia, tenemos que responder con la misma seguridad que respondió Pedro, en Cristo, que es el Hijo de Dios. También, como cristianos, salvos que hemos creído y con una evidencia de nuestra salvación, debemos tener claro cuál es nuestra meta, cuál es nuestro blanco a seguir. Obviamente es Cristo. En Juan capítulo 3, versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Es un poco complicado ponerse a razonar en que si hay ángeles, que si no hay ángeles, que si hay planetas, que si no hay planetas, y algo tan sencillo, una necesidad tan básica del ser humano, que es, soy salvo, sé quién es Jesucristo, no gastamos tiempo en esto. Entonces, Jesús en el versículo 18, Juan en el versículo 18, escribe, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este versículo abarca muchas cosas. Primero, nos revela que el hombre por naturaleza ya está condenado. Una condenación no se ejecuta después que el ser humano muere. Ya el ser humano, desde que nace condenado. Y no se refiere únicamente a los adultos que ya toman decisiones. Todos, desde que nacemos con la naturaleza pecaminosa y somos culpables de muerte. Entonces, ¿esto a qué nos motiva a nosotros? A hablar cada día más y más acerca del Evangelio de Cristo, para que la gente llegue, según la misericordia de Dios, al conocimiento de Jesucristo y sea librado entonces de esta condenación eterna. Como punto 2, la salvación del creyente está fundamentada en haber amado al que ha sido engendrado por Dios. No solamente es creer de manera intelectual que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sino amarlo. Eso implica un compromiso personal con Él en toda nuestra vida. Y dice la parte B del versículo 1, y todo aquel que ama al que engendró, es decir, todo el mundo dice que cree en Dios. Entonces, si realmente amamos a Dios, el Creador, no debemos tener dificultad para amar también al que ha sido engendrado por Él. Esto es Cristo Jesús. Como punto A, por eso la lucha de los siglos es eliminar el amor del hombre hacia Dios. Realmente toda la corriente del sistema mundial, nuevo orden o como se le quiera llamar, lo están viendo cada día en nuestras vidas. Se eliminan de las escuelas, se prohíben en las escuelas orar, se prohíben en las escuelas leer la Biblia. Sin embargo, para las escuelas hoy en día cualquier otra religión puede invocar a su Dios, pero si es cristiano no puede orar. Un maestro se le prohíbe hablar de Cristo, se le prohíbe leer de la Biblia. ¿Por qué? Porque realmente el objetivo del sistema de este mundo, que está controlado por el príncipe de la maldad, es eliminar de la conciencia del hombre la existencia de Jesucristo.
eliminar esa conciencia de pecado. Simplemente que crea en una piedra que es Dios, una pared Dios, un árbol es Dios. Quitar o prostituir el principio de un Dios creador, de un Dios todopoderoso, a llevarla a las cosas creadas por Dios. Y eso viene desde la antigüedad. En Mateo 20:16 habla claramente de esta situación que estamos viviendo, donde dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Entonces, muchas personas hoy en día escuchan acerca del Evangelio de Cristo, pero muy pocas realmente les interesa entender, aprender, conocer, investigar y mucho menos creer y amar al Hijo de Dios, a Cristo. Muchos simplemente lo buscan por contienda, por vanagloria o por tener un conocimiento, pero no porque realmente deseen creer en Jesucristo. Eso también lo podemos ver en el ejemplo que dio Jesucristo acerca de la parábola del sembrador, donde la semilla es esparcida, pero muy poca cae en buena tierra. Eso sí, la que cae en buena tierra produce 100 por 1, gracias a Dios por eso, pero mucha se pierde por los afanes de la vida, por el propio maligno que la quita de las personas que la reciben. Entonces se ve claramente cómo se quita poco a poco de la conciencia aún de los niños la confianza y la dependencia de Dios. Igual en 1 Juan 4, 1 al 2 vimos donde se nos advierte y nos decía: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay mucha gente muy elocuente que habla de Dios, pero cuando usted le dice: ¿usted cree que Jesucristo realmente es el objeto de nuestra salvación? ¿Es quien nos da la vida eterna? Hasta allí llegó la conversación. Entonces, ¿por qué? Porque solamente aquel que confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es que Jesús ha venido en carne, es de Dios, como lo dice el versículo 2 del capítulo 4. Como punto B, tenemos por eso Cristo es el canal de amor hacia el Padre. Anteriormente en el capítulo 4 de Primera de Juan también estudiamos que él dice: nosotros le amamos porque él nos amó primero. ¿Cómo? Mediante su Hijo Jesucristo, al dar su vida por nosotros sin merecerlo. En Juan 14:6 él mismo declara: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra alternativa que el hombre pueda elegir para ser salvo. O entra por Jesucristo o simplemente muere en condenación. Igual forma podemos ver en Juan capítulo 21 del 15 al 17, donde Jesús interroga a Pedro acerca de su amor por él y le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió: sí, Señor, sin titubear. Eso fue rápido. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, como una evidencia de ese amor, Jesús le dice: apacienta mis corderos. Y así sucesivamente vemos que a la tercera vez ya Pedro se entristeció y dice: bueno, ¿será que Jesús ya sabe algo más allá de lo que yo sé? Entonces se entristeció, pero aún Jesús le insistió: apacienta mis ovejas. Esto habla del compromiso que nosotros adquirimos como creyentes también de cuidar de nuestros otros hermanos en Cristo. Porque si amamos a Dios, amamos a Jesús, que es el Cristo, y también amamos a nuestros hermanos. Y así se resume esta epístola de Primera de Juan. Es como una cadena. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y si nosotros le amamos a Él, entonces no tendremos problemas para amar a nuestros hermanos como consecuencia. En conclusión, podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 1, que dice:
No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces no debe haber conflicto. No debe haber conflicto porque la única forma de llegar a Dios es por medio de Jesucristo. Es a través de la obra redentora que hizo en nosotros. Y muy importante, en el versículo 15 del capítulo 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios es una evidencia de que realmente he creído y he amado al Señor Jesucristo. Vamos a estar orando para despedirnos. Padre nuestro, te agradecemos por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, mediante el cual alcanzamos salvación y vida eterna. Gracias por perdonar nuestros pecados. Permítenos siempre tener la humildad de reconocer que solo a través de tu Hijo podemos ser salvos y podemos agradarte. Permítenos ser hallados fieles en cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor por este resumen de Escuela Dominical y por los maestros que cada domingo nos facilitan este resumen. Vamos a continuar, hermanos, con el tiempo de oración dirigido por nuestro hermano Carlos Aguirre. Pero antes vamos a estar teniendo nuestro primer tiempo de alabanza. Y quiero compartirles un versículo bíblico que se encuentra en el Salmo 100, versículo 1, que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Así que vamos a cantar alegres a Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Cantemos.
días, hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por darnos la oportunidad de congregarnos una vez más a través de esta tecnología. Deseo que me acompañen en este tiempo de oración congregacional, dando gracias al Señor por su gran misericordia para con nosotros, dando gracias al Señor porque Él nos consuela y nos ha sostenido en estos momentos de dificultades. Gracias porque sus bendiciones siempre están con nosotros. También deseo que me acompañen para estar orando por el mensaje del día de hoy. Que el mensaje habla nuestras vidas de una manera muy especial, que aclare cualquier duda, cualquier interrogante que tengamos con el tema a tratar en el día de hoy. Y deseo que estemos pidiendo misericordia a Dios por nuestro país. De igual manera que las personas, el Señor les ablande ese corazón de piedra para que procedan a un arrepentimiento genuino y se den esa oportunidad de conocer a nuestro gran Salvador. Oremos. Mi buen Dios, Dios Todopoderoso, te alabo, Señor, glorificamos tu nombre. Grande eres tú, Señor, soberano. Señor, tú eres aquel que tiene el control de todas las cosas. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, porque nos acompaña cada día. Gracias porque tú nos has sostenido durante este tiempo, en estos momentos y tiempos difíciles, en el cual ha habido en algunos lugares mucha escasez. Pero, Señor, tú nos has mantenido, nos has sostenido con lo que hemos necesitado. Te agradecemos, Señor, por cada hermano y por cada hermana, Señor, que ha estado con nosotros durante todo este tiempo, congregándose a través de esta tecnología y edificando sus vidas. Mi Dios, te quiero pedir de una manera muy especial por el mensaje del día de hoy, Señor. Que ese mensaje habla en nuestras vidas, que quite cualquier duda, cualquier interrogante que tengamos en cuanto al tema a tratar. Mi Dios, y te pedimos misericordia por nuestro país, que las personas, Señor, reconozcan que tú eres Dios, que tú, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, ablande su mente, ablande su corazón, para que puedan conocerte, Señor. Tantos que se pierden, tantas personas que se han perdido debido al COVID y no tuvieron ese encuentro contigo por la dureza de su corazón. Señor, ten misericordia por aquellos que están graves en un hospital y que la peor pérdida que van a tener va a ser que su alma vaya al infierno si no te conocen. Señor, que estas personas puedan reconocerte como Señor y Salvador. Señor, gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has sostenido. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Continuamos, hermanos, y nuestro hermano Pablo Cuentas nos trae los anuncios del día de hoy. Seguido de eso vamos a estar teniendo nuestro video por parte del Comité COVID, como siempre con información muy importante para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Pasemos a ver los anuncios y actividades de nuestra congregación, la Iglesia Cristo, la única esperanza. Hermanos, recordemos que estamos celebrando la Cena del Señor el primer domingo de cada mes. Esta próxima cena será el domingo 6 de diciembre. Los hermanos varones, recuerden que les esperamos en la reunión en línea cada martes a las 8:45 de la noche. Los jóvenes tienen su reunión cada 2 sábados en línea a las 7 de la noche. Recordemos que estamos haciendo una pausa en estas actividades diarias para elevar nuestras oraciones, peticiones a nuestro Padre Dios, pidiendo su guía y dirección durante estos tiempos difíciles. De lunes a sábado
la oración será de 8 a 8 y media de la noche. Y los domingos tenemos nuestro culto de oración de 7 y media a 8 y media de la noche a través de un grupo de WhatsApp. En pantalla pueden ver nuestra dirección física en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, República de Panamá. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, en Instagram como @ibclue, en YouTube como ibcluetv. Recuerden suscribirse. Para cualquier consulta pueden escribirnos a ibclue.media@gmail.com. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermanos, buenos días. Que Dios les bendiga. Continuando con esta cápsula de salud con las medidas de prevención para mitigar el nuevo coronavirus, hoy hablaremos del distanciamiento social. El distanciamiento social es mantener un espacio entre nosotros y las demás personas a nuestro alrededor fuera de la casa. Ahora, ¿cómo mantenemos este distanciamiento social o físico? Primero, debemos mantener una distancia de mínimo 6 pies entre nosotros y las demás personas. 6 pies son aproximadamente 2 veces la longitud de nuestro brazo. Evitar reunirse en grupos. Alejarse de los lugares concurridos y evitar las aglomeraciones masivas. Recordemos, hermanos, practicar este distanciamiento social cada vez que vayamos a salir de nuestra casa. El COVID-19 se propaga principalmente entre aquellas personas que mantienen un contacto cercano, o sea, a una distancia inferior de 6 pies por un tiempo prolongado. La propagación de este virus ocurre cuando una persona que está infectada tose, estornuda o habla, y las gotitas que tiene en su boca o nariz son expulsadas al aire, y estas gotitas caen en la boca o nariz de personas cercanas. Estas gotitas también pueden ser inhaladas y así entran en los pulmones. Estudios recientes han demostrado que las personas que están infectadas pero que no presentan síntomas juegan un rol en la propagación del COVID-19. El distanciamiento social limita lo que son las oportunidades de entrar en contacto con superficies contaminadas y personas infectadas fuera de nuestra casa. Ahora, algunos consejos sobre el distanciamiento social. Primero, hemos de seguir las guías de nuestras autoridades locales. De necesitar realizar compras en un supermercado o una farmacia, recordar mantener una distancia de mínimo 6 pies con las demás personas. Por el momento, no es recomendable que los niños mantengan encuentros presenciales de actividad física con otros niños. Sin embargo, exhortamos a los padres a que busquen alternativas para mantener a sus hijos activos y saludables y asimismo mantener sus conexiones sociales. Trabaje desde casa siempre y cuando sea posible. Si es posible, evite utilizar todo tipo de transporte público, vehículos compartidos o taxis. Pero si necesita utilizar el transporte público, recordar siempre mantener las medidas de bioseguridad. Por último, mantengámonos lejos, pero conectados. Es muy importante mantenernos comunicados con nuestros familiares y amigos que no viven dentro de nuestras casas, principalmente con nuestros hermanos en Cristo. Para esto, hagamos uso de nuestros teléfonos, las llamadas por video y las redes sociales. Esperamos que esta cápsula haya sido de su agrado. Que el Señor le bendiga. Continuamos, hermanos, y a continuación vamos a dar el tiempo a los cumpleaños. Gloria al Señor por cada uno de los hermanos que estuvieron cumpliendo en esta semana. Posterior a eso, hermanos, vamos a tener nuestra cápsula por parte de nuestro pastor Gregorio Martínez. Estas cápsulas son muy importantes, prestemos mucha atención porque nos trae información acerca de nuestro seminario bíblico discipular. Veamos.
Saludos hermanos en Cristo, es un gozo estar con ustedes para exponer otra cápsula más de nuestro seminario bíblico discipular. Saludos a todos. Nuestro pensum en nuestro seminario tiene que ver con 20 materias. Estas 20 materias están divididas en 2 secciones o 2 niveles. El nivel número 1 contiene 10 materias. El nivel número 2 contiene otras 10 materias. Y hay una especie como de admisión para poder llegar entonces a participar dentro del seminario. Esto lo hacemos a través de las 16 lecciones de estudio básico discipular que algunos de ustedes, muchos de ustedes están estudiando actualmente. Quiero mencionar también que existen 10 materias iniciales que ya he mencionado que existen. Solamente quiero mencionarles los nombres de cada uno de ellos o de cada materia para que tengamos una idea de lo que van a estudiar. La filosofía del discipulado es una materia. La próxima, vida personal del varón de Dios. Cómo estudiar la Biblia. Doctrina bíblica. La predicación expositiva. Señales y prodigios. Teología sistemática. Sinopsis del Antiguo Testamento. Sinopsis del Nuevo Testamento. Educación cristiana. Estas son las 10 materias que estudiamos en el nivel número 1. Quiero mencionar solamente o decirles a ustedes o darle una descripción de unas 2 materias por lo menos en este momento. En las próximas cápsulas vamos a emitir las otras descripciones. La filosofía del discipulado es un estudio del patrón bíblico del discipulado que Cristo usó o enseñó a sus discípulos, llevándolos por 7 niveles en una manera progresiva hasta dejarles encargados del ministerio del evangelismo y discipulado, el cual fue algo efectivo entre los apóstoles y sus discípulos. Otra descripción de la siguiente materia, la vida personal del varón de Dios. Es un estudio del hombre espiritual basado en Romanos capítulos 6, 7 y 8. También dentro de este material estudiamos acerca de la vida ministerial que debe tener el líder en nuestra iglesia. Debe tener un ministerio, debe tener una vida ministerial adecuada. Hablamos acerca de la organización de su tiempo. Debe ser un líder que organice su tiempo. También dentro de esta materia estudiamos acerca de la planificación. La planificación que debe tener el líder como persona dentro de su familia y dentro de su ministerio en la iglesia. Son 2 descripciones de 2 materias. También quiero mencionar algo de historia. Hermanos, en nuestra iglesia hay una historia muy linda, muy bonita, muy sacrificada. Años atrás, nuestra iglesia carecía de un proceso discipular, carecía de una visión clara hacia dónde deberíamos ir, tanto el pastor como las ovejas. Hubo una cierta confusión entre los asistentes. Hubo cierto rechazo también hacia la nueva visión. Pero hubieron hermanos que llamaremos hermanos luchadores, hermanos que lucharon para establecer también juntamente con mi esposa y yo este ministerio discipular en la iglesia. Estos hermanos establecieron el programa también
discipular en nuestra iglesia como base, como fundamento para lo que íbamos a hacer en nuestra iglesia. Gracias a Dios por esos elementos que todavía están con nosotros. Una hermana sí se nos fue a la presencia del Señor, pero que luchó juntamente con nosotros. Posteriormente, quiero mencionar también que algunos de estos hermanos han ingresado al seminario para reforzar más las materias que estudiaron y para estudiar otras materias que todavía no habían estudiado. Posteriormente, ahora sí, otros hermanos llegaron y tomaron materias. Todavía no teníamos el seminario formal y entraron también a estudiar y ayudaron mucho a plantar bien el cimiento de nuestro seminario juntamente con aquellos que iniciaron. Estos hermanos también en su mayoría entraron al seminario para hacer lo mismo, reforzar las materias y escuchar otras enseñanzas de otras materias. Estos hermanos ayudaron y están ayudando todavía en nuestros ministerios. Otros, gracias a Dios, han ingresado también y yo sé que otros van a ingresar en el futuro. En nuestro seminario ya formalmente se inicia, escúcheme la fecha bien claro, se inicia un miércoles 5 de julio del 2017, formalmente como Seminario Bíblico Discipular, IBCLUE. Estos hermanos, si sacamos cuentas, tienen aproximadamente entre 3 años y 4 meses. Pueden imaginarse que semana tras semana estos hermanos han estado estudiando y actualmente están estudiando por medio de la web. No han dejado de estudiar, así como los otros grupos que se han agregado, que son 4 en total. Gracias a Dios por todo esto. También quiero que conozcan, si no le conocen todavía, yo creo que sí, pero vamos a presentarle quiénes son los que forman el primer grupo de estudio bíblico discipular en nuestra iglesia, que tienen los 3 años y 4 meses. Voy a presentárselos por medio de una cápsula pequeña dentro de la cápsula. Le doy entonces el tiempo al técnico para que nos presenten a estos hermanos. Fray Montenegro, Ministerio de Jóvenes. Aralis Morales, Ministerio de Jóvenes. Buen día, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Erika de Moreno y soy líder del Ministerio de Damas. Lenis Menchaca, encargada del Ministerio de Administración y Finanzas. Dios les bendiga, soy Lisbeth Vadillo, participo en el Ministerio de Educación Cristiana como maestro en el cuarto cuna y colaboro en el Ministerio de Damas como colíder. Bendiga hermanos, le habla la hermana María de Cuentas. Yo participo en el Ministerio de Educación Cristiana como maestra de escuela dominical y discipuladora. A su vez también colaboro en el Ministerio de Damas como colíder. Saludos. Buenos días hermanos, el Señor me los bendiga a todos ricamente. Mi nombre es Marianela de las Casas. Soy maestra de escuela dominical de los niños y tengo el Ministerio de Actividades Especiales. El Señor me los bendiga a todos. Buen día, que el Señor les bendiga. Soy Pablo Cuentas. Soy encargado del Ministerio de Publicidad, Literatura e Informática. Soy Janina Ortega, líder del Ministerio Ornato, Limpieza y Aseo. Debemos estar agradecidos con estos hermanos que están esforzándose en el día de hoy. Ya escucharon que la mayoría de ellos están ministrando en la obra del Señor. Y es lo que queremos a través de nuestro seminario.
no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de ella misma. Así cumplimos con lo que el apóstol Pablo nos escribió, y es un texto bien conocido en Efesios 4, 11 y 12. Y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar, de enseñar a los santos, a los creyentes. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y cuál será su efecto? La edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la idea de nuestro seminario. Como dije la semana pasada, no es un título académico, pero es un título ministerial, donde usted va a aprender la Biblia, y es lo que queremos para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, que usted que está estudiando las 16 lecciones, al terminar pueda tener esa motivación y pídala a Dios mismo, que el Señor produzca en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la buena voluntad de Dios. Dios les bendiga. Seguimos, hermanos, y a continuación quiero presentarles un video muy especial preparado por nuestro Ministerio Alabanza. Este video, hermanos, ya fue presentado en el Festival de Alabanza que preparó la Asociación Bautista de Panamá Oeste, así que esperamos que sea de mucha bendición para ustedes también.
Ministerio de Alabanza. Tenemos mucho talento en nuestra iglesia. Continuamos, hermanos, y vamos a seguir alabando al Señor con un himno, y posterior a eso vamos a recibir la predicación del día de hoy por parte de nuestro pastor Gregorio Martínez. Soy salvo porque amo a los hijos de Dios. Es nuestro mensaje en el día de hoy. Vamos a basar también este mensaje en la primera carta de Juan, capítulo 5, los versículos 2 y 3. Dice de la siguiente manera: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Oremos. Padre Celestial, en tu nombre, Señor, estamos aquí en este momento para escuchar lo que tú tienes para nosotros
de una manera muy individual. Háblanos de manera particular y ayúdanos a entender cuál es tu voluntad en cuanto al amor hacia los hijos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada hablamos acerca del versículo 1, acerca de dos verbos, el creer y el amar, encaminados exclusivamente hacia Jesucristo. Es la base para los mandamientos de Dios. Si no creemos que Jesús es el Cristo, no podemos aplicar los mandamientos de Dios. Por eso, esa es la base para aplicar, y sobre todo, en este caso, para aplicar el mandamiento de amar a los hijos de Dios. El apóstol Juan fue llamado el apóstol amado, el discípulo amado, quien había experimentado en plenitud, en un alto porcentaje, el amor de Dios, el amor ágape en su vida. Por supuesto, en forma profética, él observaba que en la iglesia iba a suscitarse un problema, no solamente en ese siglo, sino a través de los siglos, que es la falta de amor entre los hermanos. La falta de amor es lo que afecta al conglomerado eclesiástico muchas veces. Por eso están las divisiones de los diferentes grupos, sean seculares o sean cristianos. Hablando del cristianismo, es la división que existe, o es el porqué de la división de una iglesia muchas veces. En el día de hoy quiero hacer 3 preguntas para ir observando lo que el apóstol nos quiso decir en este pasaje. La primera pregunta es: ¿por qué debemos amar a los hermanos o a los hijos de Dios? ¿Por qué debemos amar a los hijos de Dios? En el versículo 2, la parte A, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Tenemos que entender que los demás hermanos que están dentro de nuestra comuna cristiana son personas no comunes, son personas especiales, como usted, como yo, porque ahora pertenecemos a una dimensión espiritual muy distinta. Vamos a observar en diferentes pasajes acerca del concepto de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Comenzamos diciendo, son de la misma familia. Estos hermanos que están allí en la iglesia son de la misma familia y del mismo Padre Celestial. Tal como nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Igual sucede a ellos como nos sucede a nosotros. Somos de la misma familia y del mismo Padre Celestial. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, la parte A, dice el autor: amados, ahora somos hijos de Dios. Hermano, aquellos que están ahí juntamente contigo en la iglesia, ahora también, como usted, como yo, somos hijos de Dios. Ellos también son hijos de Dios. Ellos también tienen la misma potestad de haber sido hechos hijos de Dios. Si buscamos en Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, como estos hermanos que están congregándose con nosotros, les dio potestad también de ser hechos hijos de Dios, igual que a ti,
igual que a mí. Somos hijos de Dios. También son coherederos, herederos y coherederos con Cristo Jesús, igual que tú y yo. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa es una identificación de esos hermanos que están con nosotros en la iglesia, igual que tú, igual que yo. También tienen la adopción de hijos, como tú y yo. Gálatas 4:5 dice: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ellos son adoptados como tú y yo, ahora como hijos de Dios. Son también guiados por el Espíritu de Dios, de igual manera que te guía a ti, de igual manera que me guía a mí. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que estos hermanos, siendo guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios como tú y yo. El Padre Celestial, nuestro Padre, nos cuida por igual a todos. Mire lo que dice en Mateo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo más profundo, en lo profundo del mar. ¿Cómo nos cuida Dios? Así como le cuida a ellos, nos cuida a nosotros también. Así como nos cuida a nosotros, les cuida también a ellos. Somos de la misma familia, de la misma naturaleza, del mismo Padre Celestial. ¿No crees que es suficiente para que como hijo de Dios, que usted es, que yo soy, que nos amemos unos a otros y le amemos a ellos tal como son? Porque somos iguales. No hay ningún tipo de distinción. Somos parte de la misma naturaleza. La segunda pregunta que quiero lanzar a través de este mensaje es la siguiente: ¿cuándo conocemos que amamos a los hijos de Dios? ¿Cuándo? En el versículo 2, la parte B, dice el texto bíblico: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La misma Biblia nos contesta: ¿cuándo conocemos que amamos a los hijos de Dios? Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Es algo que debemos escribir en nuestra mente. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es la manera más práctica para verificar si le amamos o no le amamos. Si no guardamos sus mandamientos, estamos indicando que no le estamos amando a Él y a nuestro prójimo también, en nuestro caso, del mensaje de hoy. La forma más práctica es verificar a través de los mandamientos si amamos a Dios. Fue la enseñanza que Dios le dio al pueblo hebreo en el desierto cuando salieron de Egipto camino hacia su Canaán. Es la misma enseñanza que Dios nos da a nosotros como iglesia en nuestro caminar en este desierto, en este tiempo hacia nuestro Canaán, que es el cielo, la patria celestial. Observemos lo que dice Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículos 22 y 23. Cuando ellos iban camino a su Canaán. Porque si guardamos cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él,
Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Dios le promete a su pueblo grandes cosas si ellos amarían a su nombre santo, le seguirían, le amarían. Entonces Dios se iba a manifestar a los hebreos de la misma manera con nosotros. Guardar sus mandamientos, hermanos, entonces es la prueba si le amamos o no. Observemos lo que dice en 1 de Juan capítulo 1. Volvamos a 1 de Juan capítulo 1, ahora, versículo 3, que dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, es como decir, verdaderamente nace con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nace allí para que luego tengamos comunión con los demás hermanos, con los hijos de Dios. Esto significa que el amor causa comunión con Dios y con los hijos de Dios. Y la comunión con Dios y con los hijos de Dios es causado a la inversa por el amor de Dios. Miren, como usted lo observe, el amor de Dios es la base para aceptar, sobrellevar, perdonar, amar a nuestro hermano en Cristo, a los hijos de Dios. Así, de esa manera, el mandamiento es cumplido. Y entonces estamos entendiendo que de verdad amamos a los hijos de Dios cuando guardamos sus mandamientos. La tercera pregunta que quiero hacer en este mensaje es la siguiente: ¿qué sentimos hacia los hijos de Dios ante el mandamiento de Dios? En el versículo 3, volviendo a 1 de Juan, el apóstol escribió: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos sus mandamientos, no son molestosos, pesados e intolerables. No. Para algunos la vida cristiana se torna pesada, molestosa, difícil, insoportable, tediosa, intolerable por causa de las circunstancias de esta vida. ¿Serán cristianos? Cuidado, que es una señal que no ha entendido el mensaje de Dios y no es cristiano. Como puede ser una persona carnal o un hermano carnal en tal situación. Su carnalidad no le permite disfrutar de los mandamientos de Dios en medio de la tribulación. Observemos lo que nos escribió el salmista en el Salmo 119. Comenzamos con el versículo 127. Dice: por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro. Los mandamientos de Dios tenían un alto valor para el salmista. En el versículo 131 dice así: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Era algo fervoroso, algo que anhelaba el salmista, los mandamientos de Dios. Y observe el versículo 143: aflicción y angustia, problemas, sufrimientos, tribulaciones, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Estaba sufriendo fuertemente el salmista, pero escribe: mas tus mandamientos en medio de la tribulación fueron mi delicia. Tus mandamientos fueron mi delicia.
Por eso los mandamientos de Dios no son gravosos. Veamos lo que dice también en el versículo 2. Volvamos al capítulo 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amar a los hijos de Dios es un mandamiento. Amar a los hijos de Dios entonces no debe ser pesado tampoco. Es el mandamiento de Dios. Debe ser algo deleitoso a pesar de cualquier situación que se dé, de fricción. Seguimos amando a nuestros hermanos. El Salmo 133:1 dice: cuán deleitoso es estar con los hermanos. Vamos a leerlo literalmente. Cuán deleitoso, dice el salmista también. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es este mandamiento, habitar los hermanos juntos en armonía. Es un deleite. A pesar de la circunstancia en que se presente tal situación, es un deleite. Como testimonio quiero decir que se me ha hecho muy difícil escuchar el llamado de otra iglesia a pastorear o desear ir a otra iglesia a pastorear, porque he aprendido a amar a mis hermanos en Cristo en la iglesia local. No es como aquellos que están en una iglesia, sucede un problema, va a otra iglesia y comienza a aceptar y amar a los hermanos, sucede otro problema, sale de allí, va a otro lugar, amando a otros, pero la verdad no ha amado, no sigue amando. Por eso, el estacionarnos en la iglesia local, aprendemos, pulimos este mandamiento en nuestra vida. ¿Qué sentimos hacia los hermanos en Cristo? ¿Qué es lo que sentimos? Y quiero que leamos ya para finalizar nuestro mensaje en Hechos capítulo 20, versículos 36 y versículo 38. La experiencia del apóstol Pablo al salir de una ciudad llamada Mileto. Él llamó a los hermanos o a los ancianos de Efesios para dar un discurso, para dar unos consejos últimos. El apóstol, cuando salía de Mileto, los hermanos le fueron a despedir. Y dice así: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Me imagino que incluyendo también al apóstol. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban en el amor de Cristo. Hermanos, es una demostración de amor. Amar, aceptar a los hermanos. Es un fervor, es algo que nos llena de entusiasmo cuando de verdad amamos a los hermanos, porque ellos son nuestros familiares eternos. No son nuestros familiares de sangre, que algunos no irán a la eternidad lastimosamente, pero estos son nuestros familiares que pasarán con nosotros toda la eternidad. Por eso soy salvo, porque amo a los hijos de Dios. Otra evidencia de nuestra salvación. Soy salvo porque experimento esto, el de amar a los que son hijos de Dios. Oremos. Padre Celestial, bendito eres, Señor, y grande y maravilloso. Gracias, Señor, porque nos pusiste en una familia con una dimensión espiritual donde estaremos juntos por toda la eternidad. Gracias, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, llegamos a la parte final de nuestra transmisión del día de hoy. No sin antes darle gracias al Señor por la bendición de poder transmitir por medio de este canal en IBECLUE TV. Vamos a estar orando para darle gracias a Dios. Buen Jesús, te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido, Señor. Gracias por tu amor y gracias por enseñarnos, Señor, más y más de ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias infinitas por este tiempo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Recuerden nuestro culto de oración el día de hoy por medio de nuestro WhatsApp. Y recuerden seguirnos también en nuestras redes en Instagram, @IBECLUE, Instagram, @IBECLUE. El Señor les bendiga. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. De esta manera, hemos finalizado la transmisión del mensaje de Dios por el día de hoy. Agradecemos su sintonía y le invitamos a seguir estando pendiente de nuestras redes @IBECLUE o suscríbete a nuestro canal. Que el Señor te bendiga.